19 de noviembre de 1805 nace Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps es un personaje bastante famoso, bastante conocido, uno de los personajes más, si quieren, más populares de la segunda mitad del siglo XIX, porque fue el constructor del Canal de Suez e intentó luego construir el Canal de Panamá. Y obtuvo un triunfo estruendoso con la conformación pues, del Canal de Suez, la construcción del Canal de Suez, y una derrota deplorable, terrible, con el fracaso en la construcción del Canal de Panamá. Lesseps era de familia bonapartista, nació en 1805, su padre había sido o era cónsul del gobierno de Napoleón Bonaparte en Egipto. Recordar que Napoleón llevó a cabo en 1799 una expedición en Egipto, que fue prácticamente la expedición que sirvió para que se replanteara el conocimiento de la cultura egipcia en toda la Europa occidental. Una expedición que por supuesto tenía objetivos militares, imperialistas, de golpear a Inglaterra, pero que al mismo tiempo, por haber ido Napoleón acompañado de una gran cantidad de científicos de toda clase y por haber hecho una exploración de todo Egipto, eso sirvió con los libros que se publicaron, con las imágenes que se difundieron, de punto de partida para un conocimiento mucho más profundo de la cultura egipcia antigua. Bueno, bien, Lesseps nació pues entonces en el contexto pues de ese conocimiento, de esa cercanía con Egipto. Su padre, pues repito, fue cónsul. Él conoció a Mehemet Ali, que luego fue el gobernante de Egipto durante varias décadas, y estableció pues amistad muy temprana con él antes de que tuviese el poder. Por lo demás estaba emparentado, al parecer estaba emparentado con la familia Montijo, y la familia Montijo dio a Eugenia de Montijo, que fue la esposa de Napoleón III. Napoleón III, de tal manera que ya en su edad pues adulta, ya en su vejez, Ferdinand de Lesseps estaba vinculado pues ya no solo pues por la vía de su padre, a Napoleón I, sino por la vía ya más cercana al propio Napoleón III. Él llegó a ser también cónsul en Egipto, fue cónsul en Alejandría, mantuvo pues los nexos con Mehemet Ali en el periodo en que ya Mehemet Ali actuaba como gobernante autónomo de hecho, dependía prácticamente del imperio turco, pero Mehemet Ali actuaba con toda libertad y Egipto tenía una profunda autonomía en esas décadas, tercera y cuarta y quinta década del siglo XIX. Y es en ese contexto y de alguna manera relacionándose con la expedición napoleónica y con la investigación científica que se hizo allí, que Lesseps empezó a desarrollar la idea de la construcción del Canal de Suez. Construcción de un canal que realmente tenía antecedentes, porque incluso los egipcios antiguos en una época habían desarrollado una especie de canal que comunicaba el Mar Rojo con un brazo del Nilo y que permitía pues salir al Mediterráneo. El proyecto de Lesseps contó pues con apoyo después de muchas gestiones, tanto en Francia como en Egipto. La Francia de Napoleón III es una Francia donde tienen mucha influencia los sansimonianos y tienen proyectos desarrollistas, de tal manera que hubo bastante apoyo en ese sentido y se inició la constitución del Canal de Suez en 1859. Se terminó en 10 años, pero en esos 10 años hay una gran desigualdad, porque en los primeros años no había maquinaria. El Canal de Suez tenía la ventaja de que el espacio es plano, pues se trata de un desierto y ahí no hay grandes obstáculos. Pero no había maquinarias modernas al principio, y esos primeros años había que sacar la tierra prácticamente con mecanismos muy primitivos. Y solo en los últimos años empezaron a utilizarse excavadoras mecánicas y eso aceleró enormemente el trabajo. De tal manera que en 1869 se pudo inaugurar el Canal de Suez. Eso fue verdaderamente una gran fiesta del capitalismo, una de las grandes banderas del progreso, del pacifismo, y evidentemente significaba para ir de los países europeos a la India, al Oriente, a la China, no tener que atravesar toda el Asia por tierra o tener que darle la vuelta a toda el África para después marchar navegando hacia la India o hacia China. Se podía exactamente cortar por ese canal, salir al Mar Rojo y de ahí, por debajo de la península arábiga,
dirigirse luego hacia la India. Para el comercio internacional, para esa expansión comercial que se estaba dando, industrial que se estaba dando entonces, ese fue un fenómeno de extraordinaria importancia y además una obra de ingeniería notable. Eso le dio una fama extraordinaria a Lesseps. Y justamente esa fama fue la que permitió que lo embarcaran en el segundo proyecto. El segundo proyecto era el de hacer el Canal de Panamá, un proyecto en el cual se venía pensando de mucho antes, pero que en esa segunda mitad del siglo XIX se lo disputaban Inglaterra como potencia hegemónica mundial y los Estados Unidos como potencia en ascenso, que además tenía la ventaja de ser un país americano y estar mucho más cerca pues, de los países hispanoamericanos del canal. En ese forcejeo y en medio de muchos acuerdos de que no se construyera el canal sin el acuerdo del otro, en el fondo los Estados Unidos estaban tratando de darle demora para crecer más, para tener más peso y para debilitar un poco Inglaterra y construirlo más adelante, se colearon los franceses. Se colearon los franceses a fines de los años 70 porque el proyecto se seguía discutiendo pero no se avanzaba absolutamente nada y en ese contexto algunos franceses, entre ellos un familiar de Napoleón Bonaparte, Lucien Bonaparte de Weiss, y un geógrafo llamado Elisée Reclus, que por cierto tenía vínculos con el anarquismo y era un reconocido geógrafo, hicieron unas exploraciones de Panamá y prácticamente montaron la posibilidad de empezar la construcción del canal y entonces se constituyó en Francia con el apoyo de Colombia la compañía interoceánica, la compañía internacional interoceánica para la construcción del canal de Panamá y allí se nombró presidente a Lesseps tratando de capitalizar todo su prestigio y Lesseps estuvo en Panamá y se buscó mucho dinero porque era una compañía internacional para que la compañía funcionara. Y la compañía empezó a funcionar, pero las condiciones de Panamá no eran las mismas de Suez. Un espacio, un istmo absolutamente montañoso, irregular, con lagos, con montañas y encima lleno de paludismo y lleno de fiebre amarilla y de una serie de dificultades de ingeniería terribles, de tal manera que el proyecto se fue haciendo muy costoso y con los ingresos que entraban se desarrolló también la corrupción, los grandes negocios, las grandes estafas y eso que se había empezado en 1879, en 1889, 10 años después, colapsó con el gran escándalo del Canal de Panamá, de la compañía del canal, quebró la compañía, fueron presos algunos de los líderes, el propio Lesseps quedó absolutamente embadurnado allí, sospechoso de haber estado en la corrupción, parece que no lo estaba, pero de todas maneras él era el jefe. Y entonces allí se metió un personaje llamado Philippe Bunau-Varilla, que era otro francés, pero un aventurero francés que entonces logró poco después comprar los bienes de la compañía del canal y después de comprar los bienes se los vendió a los Estados Unidos y metió de nuevo a los Estados Unidos en la pomada, de tal manera que vino entonces el conflicto final mediante el cual los Estados Unidos asumen la construcción del canal y imponen a Colombia unas condiciones que Colombia no quiere aceptar y eso los lleva entonces a provocar, a estimular la separación de Panamá de Colombia, a crear la República de Panamá, que tenía cierta base porque había mucho descontento en Panamá contra el gobierno colombiano y sobre esa base se apoderaron entonces del territorio donde se iba a construir el canal y construyeron el canal. Y el canal, la República de Panamá se creó en 1903 y el canal se terminó en 1914. Ya para esa época, hacía mucho tiempo que había muerto Lesseps, en 1894, anciano, y a pesar de su desprestigio final, el gobierno francés conmemoró pues, el acto pues, de su entierro con un gran desfile y con una serie de honores que por lo menos reivindicaban la historia de este personaje asociado con dos de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX.